Padre nuestro, en esta tarde le convidamos para estar con nosotros en este estudio. Por favor, bendíganos con tu Santo Espíritu para que podamos entender las profecías que se refieren a nuestro tiempo. Señor, por favor, esté también con tus santos ángeles aquí presente para que nos protejan contra cualquier distracción. Esté con mi hermano Talat, te pido también, Señor, para que hable de acuerdo con tu voluntad. Y esté conmigo también, Señor, para que pueda hacer una buena traducción. Eso le pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. So this paper that I handed out, Esta hoja que les hemos entregado it's two-sided. tiene dos lados. The first side El primer lado is a illustration of what we did yesterday. es una ilustración de que hemos hablado ayer. If you read it, if you're reading closely, Si usted lee atentamente, you'll see on the top you'll see the distance between the time between the waymarks or the dates. ustedes se van a fijar que acá arriba se está marcado la distancia de tiempo entre los hitos. And on the very bottom, these boxes, Y bien abajo, estas cajitas, you'll see the Gregorian time acá tenemos el calendario, el tiempo gregoriano, or our calendar. nuestro calendario. And above that is the seasons. Encima del calendario gregoriano tenemos las estaciones: You see winter, spring, summer, autumn, winter. invierno, primavera, verano, otoño, invierno. And then above that, Y una línea más arriba you'll see the Jewish calendar. tenemos el calendario judío. And you'll notice that the first day of the first month Y ustedes se van a fijar que el primer día del primer mes it's a day with 30 months, and then it illustrates 30, 29, 30, 29. it's a day with 30, Sorry, a month with 30 days. yeah, it's a month with 30 days, and then it goes 30, 29, 30, 29. Este primer día del primer mes tiene 30 días, este primer mes, ¿sí? Y después sigue con 29, 30, 29, 30. And you can see that there's 4 months, 1, 2, 3, 4 boxes. Y acá ustedes se van a fijar que hay 4 meses, primer, segundo, tercero y cuarto mes acá, Taking you to the midnight cry que nos llevan hasta el clamor de la medianoche, on the first day of the fifth month. en el primer día del quinto mes. And then 2 months and 10 days later, Y 2 meses y 10 días después, you see the 10th day of the seventh month. ustedes ven el 10º día del séptimo mes. So this is another illustration of what we did yesterday. It's almost the same. Es otra ilustración de que hemos hablado ayer, es casi lo mismo. Now on the back side, Pero acá en el otro lado de la hoja, here are the actual calendar days. acá ustedes ven el calendario, el calendario. Now on the first page, you'll see the distance between the different dates, or the amount of days between each day. Acá en este lado ustedes ven acá la distancia entre las fechas, ¿ya? For instance, it's 118 days from the first day of the first month to the first day of the fifth month. O sea, por ejemplo, entre el primer día del primer mes hasta el primer día del quinto mes son 118 días, dice acá. If you want to count that, you can do that on the back. Si usted prefiere, lo puede contar acá también y se va a contar día por día. And if you look, you'll see 3 black boxes. Y si ustedes se fijan, hay 3 cajitas en negrillo. You have the first day of the first month, the first day of the fifth month, and the 10th day of the seventh month. El primer día del primer mes, el primer día del quinto mes y el 10º día del
séptimo mes. And again, this is showing us where the Jewish calendar is lining up with our calendar. Y eso es para demostrar en qué día cae el día del calendario judío en nuestro calendario. So what we looked at yesterday Lo que hemos mirado ayer was that the first day of the first month es que el primer día del primer mes landed on April 19th cayó en el 19 de abril of 1844. de 1844. And we hadn't gotten there yet, but we're about to talk about the first day of the fifth month. Todavía no llegamos, pero ya estamos casi llegando al próximo hito, que es el primer día del quinto mes, Which will be August 15th. que es el 15 de agosto. AGO, Oh, okay. number comes first usually, Oh. but it's alright, I guess. Then we'll talk about the 10th day of the seventh month when we get Y there, luego vamos a hablar del 10º día del séptimo mes, which is October 22nd, OUT. ajá, OTU, OTU, sorry. Spanish. Que el 10º día del séptimo mes, que es el 22 de octubre 1844. Another thing we talked about Otra cosa que hemos comentado was that 2,300 years earlier, es que 2300 años antes we have the same three waymarks tenemos in the year los, 457. tenemos los mismos tres hitos en el año 457. We have the first day of the first month, Tenemos el primer día del primer mes, where Ezra is going to leave Babylon. donde Esdras sale de Babilonia. We have the first day of the fifth month. Tenemos el primer día del quinto mes, Ezra is going to arrive at Jerusalem. cuando llegó Esdras en Jerusalén. And finally, we have the 10th day of the seventh month, which we'll get to, where the decree is going to go into effect. Y luego tenemos el 10º día del séptimo mes, donde entra en vigor el decreto. And this takes us 2,300 days later, Y eso nos lleva 2300 años más tarde, taking us to October 22nd, hasta el 22 de octubre en 1854. And what we were discussing Y lo que estamos discutiendo acá was the idea that the Millerites had to understand this time of Ezra in order to understand their time. es que los mileritas necesitaban comprender este tiempo para poder aplicar a su propio tiempo. If they didn't know when Ezra left Babylon or when the decree went forth, then they couldn't accurately depict their history. Si ellos no entendieron bien en qué momento salió Esdras de Babilonia o en qué momento llegó y entró en vigor el decreto, no podrían comprender su propia historia. So if we go to our notes, Si ustedes entonces abren sus notas, I'm not sure what page we're on for you. Joseph Bates. ¿es here? Yep, right after that, sorry. Estamos en la página 4, donde dice primer día del quinto mes, 15 de agosto. So what we realized, or No. what we've been discussing, Lo que hemos discutido hasta ahora is that the Millerite history is illustrated by the parable of the 10 virgins. es que la historia milerita está ilustrada en la parábola de las 10 vírgenes. And we understand that the virgins tarry, Y comprendemos que las vírgenes tardan and then there's a cry made, y luego hay un clamor. behold, behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Hay un clamor que dice, viene el esposo, salid a su encuentro. And then the door is shut. Y luego se cierra la puerta. And we're going to be overlaying this story with the Millerite history as we go forward.
Y al continuar, vamos a sobreponer esa parábola a la historia de los mileritas, a la línea de los mileritas. Okay, so let's begin looking at, I think this is the Great Controversy. The Great Controversy. Estamos leyendo del conflicto de los siglos, And if you want to read the first 2 paragraphs. página 395 a 397. Vamos a leer los primeros 2 parágrafos, página 4, donde dice primer día del quinto mes. So if you want to read that first quotation. Vamos a leer entonces del conflicto de los siglos, página 395. Estamos en la página 4 de nuestras notas. So what we want to do is we want to overlay the parable of the 10 virgins with the Millerite history. Lo que queremos hacer es colocar en línea la parábola de las 10 vírgenes y colocar en paralelo la historia de los mileritas. Estamos en página 4, en esta cita, y al final de la cita indica la página. Tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito. Y aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo que se había supuesto, primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura. Y aquí que viene el esposo. So at this point, En este momento, we're seeing the parable of the 10 virgins illustrated in Millerite history. nos vemos aquí la historia de la parábola de las 10 vírgenes ilustrada en la historia de los mileritas. So when the time passed, Cuando se pasó el tiempo, they realized that they are now in the tarrying time. ellos se dan cuenta que en este mismo momento se encuentran en el tiempo de la tardanza. Can you write tarry? And they're waiting for the bridegroom. Y están esperando por el esposo. Now what we're going to see Lo que veremos is that the year 457 and 1844 parallel each other. Lo que vamos a ver es que el año 457 a.C. y el año 1854 están en paralelo. So on the first day of the first month, which lined up with April 19th, El primer día del primer mes que se alinea con el 19 de abril, we see that the tarrying time for these 10 virgins begins. nos vemos que se inició el tiempo de tardanza para las 10 vírgenes. And it's not an accident Y no es casualidad that in the year 457, que en el año 457, on the first day of the first month, en el primer día del primer mes, Ezra is going to leave Babylon, Esdras estaba saliendo de and Babilonia the first thing he does is he tarries by the river Ahava. y lo primero que hace es tardar cerca del río Ahava. Can you write Ezra leaves Babylon and tarry? Esdras sale de Babilonia y hay una tardanza. So he's tarrying by the river Ahava, waiting for these other people to come out. Está tardando cerca del río Ahava y está esperando para que vengan más personas. Now, in the Millerite history, Entonces, la historia de los mileritas,
How many of us are familiar with this history by raising of hands? ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de los mileritas? Levanten su mano, por favor. Do we know what angel comes down here at this point? ¿Ustedes saben cuál ángel desciende acá en este momento? Okay, Jesus. Which specific angel in the context of Revelation 14? ¿Cuál ángel específicamente en el contexto de Apocalipsis 14? Third angel, the first angel I heard. Okay, so in Revelation 14 we have the first, second, and third angel. En Apocalipsis 14 tenemos el primer, segundo y tercer ángel. Let's go to Revelation 14 for a moment. Vamos a abrir Apocalipsis 14 por un momento. And I believe someone will be covering the Millerite line. Y yo creo que alguien va a hablar sobre la línea de los mileritas, Am I correct? ¿no es cierto? Are you covering the Millerite line? ¿Usted? Okay. One of you will. Okay. Ok, tenemos alguien que va a explicar en más detalle. Okay. So in verse 6, sorry. Entonces en Apocalipsis 14, versículo 6, And if you want to read that. dice: Y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. So this is the first angel. Esto es el primer ángel. And if you want to read verse 7. Y en 7 dice, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. So at the time of the end, in 1798, Entonces, al tiempo del fin, en 1798, the first angel is going to arrive into history. llega el primer ángel en su historia. What's the time of the end? TDF. Sorry, say it again. TDF. TDF. Okay. 1798, tiempo del fin. This is when the book of Daniel is unsealed. Acá está abierto el libro de Daniel. This is when Miller is going to begin, when he's going to receive his concordance. Es aquí cuando Miller recibe su primera concordancia. And soon after, he's going to begin studying the prophecies. Y luego después inicia a estudiar las profecías. And this is marking the first angel. Y esto marca al primer ángel. Okay. The second angel El segundo ángel is the angel we want to look at. es el ángel que nosotros queremos observar. And actually, I'll do the whole one very quickly. Sorry, let me back up for one moment. Entonces volvemos un poquito. This angel, Este ángel, el primer ángel, it's see. What? This angel is going to arrive into history, Este ángel, el primer ángel, llega a la historia. and in 1840, Y en 1840, August 11th, al 11 de agosto, the first angel will be empowered. el primer ángel recibirá poder. And this will take place Y esto ocurre when Josiah Licht's prophecy about Revelation 9 is fulfilled. Esto ocurre cuando la profecía de Josías Lich se cumple, la profecía acerca de Apocalipsis 9. This is the end of the second woe. Esto es el fin del segundo ay. And he's identifying that the Ottoman Empire will fall. Y él había identificado que el imperio otomano iba a caer. And the fulfillment of this prophecy Y el cumplimiento de esa profecía is going to give power to the Millerite message. dio un poder especial al movimiento milerita. And after we see the
the first empowerment. Y luego después del primer mensaje recibiendo poder, We're going to see the arrival of the second angel. nos vemos llegando el segundo mensaje angelical. And this is the angel we're looking at. Y nosotros estamos mirando a este ángel. This is the first day of the first month, Esto es el primer día del primer mes, the 19th of April. el 19 de abril. Now, why is it the arrival of the second angel's message? ¿Por qué es la llegada del segundo ángel? Because the message of Revelation 14 verse 8, the second angel's message of Revelation 14 verse 8, Es porque el segundo mensaje angelical de Apocalipsis 14, versículo 8, is identifying the rejection of truth. identifica el rechazo de la verdad. And if you want to read this, verse 8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. So here we see that we see that Babylon is now falling. Acá nosotros vemos que Babilonia ha caído. And this is representing a rejection of the message. Y eso representa el rechazo de un mensaje. Now, if we were to read Sister White's commentary about this history, Si ustedes leerían el comentario de la hermana White acerca de esa historia, she would tell us that this is when the first time the second angel's message was preached. ella les va a informar que es aquí donde por la primera vez se predica el mensaje del segundo ángel. That this second angel came to comfort the disappointed ones. Que llegó el segundo ángel para dar consuelo a los chasqueados. Now, who is falling at this point? ¿Y quién cae en aquel momento? Who is rejecting the message or the truth? ¿Quién rechaza el mensaje? It's the Protestant church at this point. Son las iglesias protestantes en aquel momento. Up until this point, Hasta aquel momento, the Protestants had been being tested. They were being tested. Hasta aquel momento, los protestantes estaban siendo testados, But here, when the second angel's message probados. arrives, Pero cuando llega el segundo mensaje angelical, they completely reject the truth because the Millerites seem to be wrong. ellos rechazan por completo el mensaje porque aparentemente los mileritas estaban equivocados. And not only do the Protestants just continue to reject the message, Y no solo que los protestantes rechazan el mensaje, but many of those who are in the message mas leave. también muchos que estaban dentro del mensaje salen. And we see a separation of these two classes. Y nosotros observamos una separación entre dos clases. And their former brethren begin to mock and to persecute them. Y los hermanos que antes estaban juntos empiezan a burlarse de ellos. So when we're looking at this history, here, the first day of the first month, April 19th, Entonces, mirando aquí a esa historia del primer día del primer mes, we see an identification that Babylon has fallen. tenemos aquí identificado que Babilonia cae. And the message is that they have to come out of Babylon. Y el mensaje es que deberían salir de Babilonia. So they're tarrying because this disappointment. Entonces están tardando por causa de este chasco, But they're also going to now come out of Babylon. pero también al mismo momento están saliendo de Babilonia. And so we're seeing that both of these characteristics of the tarrying time and leaving Babylon are marked in both histories. Nosotros observamos entonces que las dos características se encuentran en las dos historias, o sea, la tardanza y el salir de Babilonia, acá como acá. Come out of Babylon.
So on the first day of the first month in the year 457, Entonces, en el primer día del primer mes, en el año 457, Ezra is going to leave Babylon and then he's going to tear it. Esdras sale de Babilonia y luego va a tardar. And the call for them was to come out of Babylon and to go back to Jerusalem. Y el llamado era salir de Babilonia para ir a Jerusalén. 2,300 years later, on the same day, 2300 años más tarde, al mismo día, the same experience is going to take place for the Millerites. se repite la misma experiencia para los milleritas. The second angel's message is going to arrive Llega el segundo mensaje angelical and is going to tell God's people that Babylon has fallen. y pronuncia a su pueblo que ha caído Babilonia. And he's going to tell them that it's time to come out of Babylon. Y les informa que ya es tiempo de salir de Babilonia. And as Brother Marco was identifying, Y así como hermano Marco ya identificó, Babylon has many applications. Babilonia tiene muchas aplicaciones. So to leave Babylon can mean many different things. Salir de Babilonia puede significar muchas cosas. But what the consistency between all of those different understandings Pero lo que tienen en común esas diferentes interpretaciones, the basic foundation of all of those different ways to understand Babylon or leaving el Babylon fundamento que todos ellos tienen en común, el significado de Babilonia o el salir de Babilonia, is that you're supposed to leave the presence of error and come to truth. es que debes salir, dejar para atrás los errores y ir a la verdad. The Millerites were now called to separate from their former brethren who are now persecuting them. Los milleritas ahora habían recibido el llamado de salir y separarse de sus hermanos, antiguamente hermanos, que ahora les estaban persiguiendo. They had to leave the fallen churches Deberían salir de las iglesias caídas, because these fallen churches have now become daughters of Babylon. porque estas iglesias caídas ahora se han vuelto hijas de Babilonia. And this begins the tearing time of Matthew 25. Y así se empieza el tiempo de tardanza de San Mateo 25. So are we seeing the parallel between the two histories? ¿Ustedes ven el paralelo entre las dos historias? Amen? Amén. Is anyone confused by what we've talked about so far? ¿Alguien Or uncertain. se quedó incierto, confuso con lo que hemos dicho hasta ahora? Pregunta. ¿Cuándo empieza la tardanza? When does the tearing start? April 19th. Gregorian, 1844, April 19th. 19 de abril 1844. The tearing starts. The tearing time, yes. Sí, el tiempo de tardanza empieza. Any other questions? ¿Otras preguntas? Okay. El segundo ángel ahí abajo no tiene año. Do you have a date for the second angel? Yes, April 19th. It's arriving at this time here. 19 de abril 1854. Esta fecha es también esta. These are the same points. Estos dos puntos son los mismos. The second angel is going to arrive now, and this can be confirmed in Sister White's writings. Llega acá el segundo ángel y eso se puede confirmar con los escritos de la hermana White. She very plainly tells us that this is when the second angel is coming, when this first disappointment takes place. Y él lo explica claramente que llega el segundo ángel al momento que ocurre el primer chasco. Any other questions? ¿Otras preguntas? If it doesn't make sense, be sure to. Si eso no hace sentido para ustedes, por favor, pregunten. Okay. Bien. So again, we're seeing the similarity between the first day of the first month in 457 BC and the first day of the first month in 1844. Hemos visto la similitud entre el primer día del primer mes y el primer día en el año 457 a.C. y el primer día del primer mes en 1854, 19 de abril.
Ezra's going to leave Babylon and he's going to tarry. Esdras sale de Babilonia y va a tardar. And 2,300 years later, on the same day, the first day of the first month, Y 2300 años después, al mismo día, también primer día del primer mes, the Millerites are going to have the same experience. los mileritas pasarán por la misma experiencia, They're going to leave Babylon salen de Babilonia, when the second angel arrives, al llegar el segundo ángel, and they're going to begin the tarrying time. y se empieza el tiempo de tardanza. And the tarrying time is marked by the sleeping of the virgins. Y la tardanza es demarcada con las vírgenes estando durmiendo. And Sister White defines this sleeping as a stupid state. Y hermana White identifica este estado de estado adormecido como un estado de tontez. They're confused or unsure of the message. Están confusos o están inciertos sobre el mensaje. And this state doesn't take place till April 19th. Esto no ocurre hasta until April 19th. This stupid state doesn't begin till April 19th. Y este estado de estupez, tontez, no ocurre hasta el 19 de abril, Till they're disappointed. hasta el momento que son chasqueados. And the tarrying time is also marked by the expectation for the Lord to arrive. Y el tiempo de tardanza también tiene como característica que estaban ansiosos por la llegada del Señor, That you expect Him to come, que estaban esperando que llegue, but He doesn't come at that expected time. pero no viene al tiempo que esperaban. And more time has to pass, or more time has to tarry. Y tiene que pasar más tiempo, hay que tardar. That's the question. Quisiera saber cómo salen de Babilonia los mileritas. How do the Millerites leave Babylon? She's asking. They're separating from the fallen churches, Están separándose de las iglesias Los caídas, protestantes. los protestantes. Protestants, and their former brethren who leave them. También los hermanos que antes formaban parte del movimiento, les dejan también para atrás. Les dejan y empiezan a burlarse. And they preach the message. The second angel's message? Yeah, they're going to begin preaching the second angel's message. Y empiezan también a predicar el segundo mensaje angelical. And one of the first people to do this, from my understanding, Y una de las primeras personas que empieza a hacerlo is Charles Fitch, es Carlos Fitch, the author, or the publisher, no, the author of this chart. el autor de este diagrama. He's one of the first. He's one of the first pioneers to identify the Protestant Church as Babylon. Es uno de los primeros pioneros que identifica los protestantes como Babilonia, o hijas de Babilonia, de daughters of Babylon. The daughters of Babylon. And okay. So let's read the next paragraph. Leemos el próximo parágrafo. We are on that which led to this movement. It's right after that. It's right here, this one. Ok. Estamos en la página 4, abajo en el segundo parágrafo, donde dice primer día del quinto mes. Actually, it's probably best for us to end at this point. Right, a good stopping point. Right now. Yeah. Okay. Vamos a aprovechar y hacer una pausa ahorita. ¿Está bien? And I believe the next one starts at 15 minutes más. 10 minutes. in 10 minutes. Okay. 10 minutos de pausa y continuaremos. So 4:15. A las 4:15. Okay, let's pray. ¿Oremos? Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, we thank you so much for this day. estamos muy agradecidos por este día. We thank you for another opportunity to serve you and another opportunity to worship you. Te agradecemos por
más una oportunidad de estudiar y de darte luego. We pray that you would bless the power and you would restore it. Pedimos, oramos que nos ayudes con el problema de la electricidad para que pueda volver luego, If that's your will, Lord. si eso sea tu voluntad. We ask that you would guide us through the rest of this evening. Pedimos que estés con nosotros el restante de esta tarde, That you would pour out the Holy Spirit upon us. que derrames el Santo Espíritu sobre nosotros, And you would guide us to a more complete experience with you, Lord. que nos puedas guiar a una comprensión más completa contigo, Señor. Forgive us of our sins and our wickedness. Perdónanos de nuestros pecados y de nuestra maldad, And we thank you, Lord. y te agradecemos, Señor. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús, amén.